hay tal cámara, no hay tal cableado, dice. Así lo ha certificado el ICUP y la Defensoría del Pueblo. Buenas noches. Hola, querido Junior, buenas noches. Primero que nada, pedirte disculpas por la demora. Acabo de retornar de la ciudad de La Paz, en un día bastante agitado además. Y bueno, respecto a lo que dice el licenciado Olimpia, primero que nada me sorprende la facilidad con la que habla de situaciones que desconoce. Junior, yo te voy a explicar lo que sucede el día de hoy cuando tratamos de ingresar o cuando ingresamos a ver a Luis Fernando, justamente porque ayer nos fue imposible. Vos pudiste ver que estuvimos hasta las 11:30 casi en el centro penitenciario y no nos permitieron el ingreso. El día de hoy ingresamos, primero llegamos temprano los abogados, el gobernador del centro penitenciario nos permitió el ingreso y nos pidió que esperemos a que llegue el ICUP y que llegue el defensor del pueblo. Nosotros habíamos llamado al defensor del pueblo el día de ayer. En realidad, el defensor del pueblo nos llamó a nosotros y el gobernador del centro penitenciario llamó al ICUP para que se pueda realizar o verificar la veracidad o qué había sucedido, qué había en la celda, qué era lo que había ocurrido. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana el día de hoy llega el ICUP y minutos después llega el defensor del pueblo. Aquí ocurre un hecho bastante especial. Pese a que ya nosotros estábamos adentro, yo y el doctor Balcázar, no habíamos podido hablar con Luis Fernando, estábamos simplemente fuera, adentro del primer perímetro, en la primera garita de seguridad. El gobernador del centro penitenciario nos dice que vamos a esperar ahí, que va a entrar el ICUP y que va a entrar el defensor del pueblo. Entonces, amparándome en el artículo 105 de la ley de régimen penitenciario, yo le pido al gobernador que nos permita ingresar a hablar con nuestro defendido. No habíamos tenido ninguna comunicación con él. Y además le digo, si se va a hacer una inspección por el ICUP, porque el ICUP lo que hace es recolectar datos, recolectar información, hace pericias, en realidad deberíamos estar nosotros presentes. Y además le pido al coronel que estaba dirigiendo el equipo del ICUP que me muestre si hay algún requerimiento del Ministerio Público para que se realice este levantamiento, de prueba o esta inspección técnica ocular en todo caso. Justamente el gobernador dice que no era necesario un requerimiento, algo totalmente extraño, y que además no íbamos a ingresar nosotros. El defensor del pueblo, el abogado del defensor del pueblo ha pedido que nos permitan el ingreso y hemos podido, solo un abogado, yo y el equipo del defensor del pueblo, hablar con Luis Fernando, pero no nos permitieron el ingreso a la celda mientras el ICUP estaba ahí. Y esto ya de por sí nos crea susceptibilidad, porque lo único que queríamos ver era qué era lo que ellos iban a verificar en la celda. No íbamos a interrumpir, no íbamos a poner pues nosotros el cableado, no íbamos a hacer nada de esto. Pero sí ingresamos con Luis Fernando. Luis Fernando, a mí y a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo, estaba el abogado, estaba un psicólogo que fue a hablar con Fátima justamente y otra abogada asistente del abogado principal. Sí ingresamos y posteriormente es ahí donde Luis Fernando, delante del abogado del defensor del pueblo, nos entrega esta cámara, que es justamente la que está exhibiendo en pantalla, y yo le digo al defensor del pueblo que él vaya y nos permita, le pida al equipo del ICUP que nos permita presenciar, mirar lo que está pasando. ¿Por qué no podemos mirar nosotros lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el equipo del ICUP? ¿Qué es lo que hay que esconder? ¿Qué es lo que
qué es lo que se debe, qué es lo que no se puede, qué es lo que no se puede ver que iba a hacer el ICUP, qué es lo prohibido ahí para que los abogados y el defensor del pueblo podamos ver. No es verdad que hay un informe del ICUP, por lo menos nosotros no lo conocemos, no es verdad. No es verdad que hay un en cámara, porque el defensor del pueblo, el equipo de la Defensoría del Pueblo ha tomado nota de todo el relato de Luis Fernando y ha recibido delante mío, ha visto la cámara. Y lo que yo quería, Junior, era ver lo que hacía el ICUP para justamente entregar en sus manos del equipo del ICUP y delante del defensor del pueblo y delante de testigos la cámara. No estuvo más de 10 minutos el ICUP, no hicieron ninguna pericia, no verificaron nada, no tomaron fotografía. ¿Qué han hecho? Han sellado, han puesto un precinto en la celda donde supuestamente se había encontrado la cámara, han sellado esta celda para que se pueda, en todo caso, partiendo de una denuncia, realizar ya una inspección. Entonces no hay un informe. Y si hubiera un informe, Junior, este informe carecería de toda formalidad, porque no hay un requerimiento fiscal. No ha habido una denuncia ni de parte nuestra, ni de parte del gobernador del centro penitenciario, ni de parte del régimen penitenciario para que un fiscal autorice y solicite como acto investigativo la presencia del ICUP en la celda. Entonces, no tiene ninguna formalidad. Me sorprende de sobremanera, de verdad, la actitud del doctor Limpias, del licenciado Limpias, porque el ICUP no ha evacuado ningún informe. Por lo menos durante el día no se ha visto y no se ha expuesto el informe. Selló únicamente la celda y, es más, vuelve el defensor del pueblo y me dice, no, ya se fueron. No han estado más de 10 minutos, se fueron, han sellado la celda y ante una eventual investigación ellos van a proceder al desprecintado de esta celda. Entonces no se ha realizado ningún acto investigativo. Ahora, Junior, yo te digo algo que sí es verdad. Los policías del centro penitenciario han tomado fotografías de la cámara cuando estaba en la pared. Los policías del centro penitenciario han tomado fotografías cuando la cámara después se cae, después de que Luis Fernando pica la pared, se cae y queda colgando de sus propios cables de la cámara. Han tomado esas fotografías. Esas fotografías existen y eso es lo que no quiere. No quiere el Ministerio de Gobierno, el ministro de Gobierno no quiere que se sepa. Y si vos me permitís, yo sé que tu tiempo es valioso, pero si vos me permitís, yo te voy a contar lo que a mí Luis Fernando me ha dicho en el momento en que ocurrió, cuando él descubrió la cámara. Porque esto es lo más extraño y es el por qué nosotros directamente hemos acusado al director departamental de régimen penitenciario. Cuando Luis Fernando es trasladado a esa celda, primero llega, y debo contarte, los primeros días llega a esa celda, ¿ya?, que estaba habilitada como un aula. El piso era de cemento y las paredes eran de cemento y solo había un catrecito, ahí una camita, y no tenía baño. Después lo pasan a la posta sanitaria y le dicen que van a adecuarla a esa celda para él. ¿Y qué hacen? Sí, le ponen azulejo, crean un baño, fabrican un baño, hacen un baño, levantan una pared y hacen un bañito pequeño y pintan las paredes con una especie de pintura látex, pintado bastante rústico, que yo lo pude presenciar antes de que Luis Fernando se traslade ahí, justamente con el licenciado Limpia, con el coronel Romero, con el licenciado Laura, con varias personas y varios policías, que se permitió ingresar unos 3 minutos. Estas paredes presentaban una cuestión, un detalle bastante raro. Tenían montones de huequitos chiquitos, pero yo pensé que era un tema de la pintura. Cuando Luis Fernando me narra hoy los hechos y me dice, yo desde que me trasladé ahí vi los huequitos y noté que eran muchos huequitos por todos lados. Entonces, ¿qué hacía Luis Fernando?
masticaba el chicle y iba metiendo el chicle en los huequitos, ¿no? Iba y se le ponía chicle, le ponía un pedacito de algodón, le ponía un pedacito de papel, como me decía papel, y lo ponía, iba poniendo por todos lados, pillaba otro huequito y lo iba poniendo, como unos poritos, eran unos pequeños. ¿Y qué ocurre el día de ayer? Él dice, yo estoy en mi cosa esta de tapar los huequitos, estoy tapando, hay una parte que han pintado de negro, una franja negra, en la parte superior, donde se une la pared con el techo, han pintado una franja negra, que yo lo hallé tonto, dice él, porque parecía algo decorativo, pero en una celda no tiene nada decorativo, no tiene por qué haber nada decorativo. Y yo pasaba la mano por ahí y sentí un huequito, entonces agarré mi chicle y lo puse ahí. 1 hora y media después, alguien que nunca había ido a conversar con Luis Fernando, el director de régimen penitenciario departamental, Franz Laura, aparece en la celda. Y esto es textual, palabras de Luis Fernando. Y empieza a decirle que la situación va a cambiar, que él va a tener pronto otros beneficios, que poco a poco va a poder ver más tiempo a sus abogados, ver más tiempo a sus hijos. Yo te explico, Junior, Luis Fernando tiene 3 hijos. Y cuando van sus 3 hijos, uno menor de edad, ingresa uno y está 15 minutos con él y lo sacan. Ingresa otro, está 15 minutos con él y lo sacan. Entran por turno. Y con los abogados sucede lo mismo. Nos hacen ingresar de a uno y estamos 15 minutos con él y sale uno y ingresa el otro. Entonces le dice y le empieza a decir, y lo recuerdo bien lo que dice el Fernando, es que ahora nosotros vivimos en democracia, le dice el señor Franz Laura. Y usted tiene derechos porque ya vivimos en democracia, no como antes. Luis Fernando me cuenta y me dice, 1 hora estuve conversando con él. 1 hora estuve conversando con él. Yo ya sabía que ahí había una cámara porque ya había purgado y había puesto el chicle. Entonces, me molesta, me dice, me empieza a hablar prepotentemente el señor Franz Laura, empieza a amenazarme ya de que también podía ser que mis derechos sean limitados. Y Luis Fernando le dice, textual, oye, le dice, yo no soy cojudo, disculpa la palabra, yo no soy cojudo, yo soy abogado y yo sé cuáles son mis derechos. Y yo puedo hablar con mis abogados el tiempo que yo quiera. Y yo puedo, los días de visita, como los demás internos, recibir a mis hijos durante todo el día, porque otras personas lo hacen, ¿por qué yo no? Yo no soy cojudo. Y el otro le dice, no, es que sus abogados en realidad tienen mucho trabajo, se toma una atribución que no es de él, porque él no sabe en realidad cuánto tiempo queremos estar con Luis Fernando. Y yo te lo digo, es cierto. Cuando estamos hablando, después de 15 minutos vienen, doctor, ya tiene que salir, ¿no? Los policías son muy amables, pero ellos reciben órdenes. Y después de 1 hora, Luis Fernando se molesta y le dice, ¿acaso esto es tener derecho? Le dice, y le saca el chicle y le dice, esto es una cámara. Y el licenciado Laura le dice, no, eso no es una cámara, es un clavo. No, esto es una cámara, le dice. Le dice, no, no es una cámara, fíjate que es un perno, que es un clavo, que no sé qué. ¿Querés que la pique? Le dice, ¿querés que cabe y la saque la cámara? A ver, sacala. Y Luis Fernando empieza a raspar la pared, que por cierto, como era una pintura de látex, se empieza a descascarar, dice, a caer los pedazos, y ya se ve todo esta cámara, el pedacito ahí pegado. Y ahí le dice, ahí está. El señor Laura ha sacado fotografías de eso. Es lo que nos dice Luis Fernando. Y de ahí se sale molesto y se va. Y Luis Fernando continúa, llega su esposa, entra incluso el médico y ven la cámara. Cuando Luis Fernando está maniobrando para tratar de cae la cámara y queda colgada de sus cables, porque esa cámara recibe energía directamente de la corriente y además realiza una especie de como te digo, de transmisión. No tiene un DVR. Ya hemos investigado con el número de serie de la cámara. El mismo médico le dice, eso es una, qué terrible, qué aberración, no sé qué. Y luego, por el peso, también se suelta la cámara del cablecito y ahí es que Luis Fernando la agarra.
Durante todo esto fue a las 4:30, 5 de la tarde, cuando recibimos la llamada, un poco antes de las 5 de la tarde, ahí es cuando sale Fátima hasta la garita, hasta la puerta principal, y nos llama y nos dice: ha pasado esto, ya cuando tenían certeza de la cámara. Luis Fernando dice: la esconde la cámara, y luego vienen otros policías a preguntarle: ¿dónde está la cámara? No la tengo, búsquenla, y van directamente donde él la ha escondido, porque parece que hay más cámaras, Junior. Entonces, pero ya no estaba en ese lugar, él ya la había vuelto a mover. A las 9:30 de la noche, yo estaba ahí, justo estábamos con tu equipo televisivo, que de verdad que ha aguantado las inclemencias del tiempo. Ahí llega el vehículo de régimen penitenciario, donde está la Cruiser Prado, donde venía Fran Laura. Y a esa hora, un poco más tarde, ordena que Luis Fernando sea sacado del cuarto. A las 10:30, 11 de la noche, Luis Fernando y su esposa hacen todo el traslado. Con el frío que hacía anoche, con la enfermedad que tiene Luis Fernando, hacen todo el traslado y le ponen un candado a la celda. Y los cables seguían ahí colgando. Eso es lo que más ha extrañado, porque aparentemente el que veía las cámaras y el que sabía de las cámaras era este señor Fran Laura, porque cuando él pone el chicle, 1 hora y media después aparece a ofrecerle una serie de beneficios y de decirle que podían las cosas mejorar para él, como tratando de comprarlo, de decirle: no digas nada. Luis Fernando esconde la cámara hasta el día de hoy, y la primera persona que no la entrega es al doctor, al abogado de régimen, de defensor del pueblo, y a mí. Y después de que yo salgo y doy la conferencia de prensa mostrando la cámara, recién hay una reacción. El ICUP no ha evacuado un informe, por lo menos no lo hemos visto. No sé si el licenciado Lima lo habrá mostrado. Yo no estoy diciendo que es el licenciado Lima, yo no estoy diciendo que son los policías definitivamente, pero el señor Fran Laura tiene mucho que responder, y el señor ministro Eduardo del Castillo debería tomar cartas en el asunto. Perdón. Doctor Camacho, ¿qué van a hacer ustedes aquí en adelante? Porque usted tiene su versión, el doctor Juan Carlos Limpia tiene la suya. Usted dice que sí hubo una cámara, que ni siquiera tiene DVR, sino que transmite una señal a un servidor. El doctor Juan Carlos Limpia dice que no hay cámara y que no hay tal cableado. ¿Qué hacer de aquí en adelante? Porque es la versión del gobierno, la versión del director nacional de régimen penitenciario contra la versión del señor Luis Fernando Camacho, porque hasta ahora no se ha podido ir a inspeccionar o a verificar la celda, ¿no? Si en estos momentos alguien va y quiere tapar lo que se ha sacado, la pintura se verá fresca y sin duda alguna se verá diferente a la pintura que ya existe. Es decir, hay elementos probatorios que pueden establecer cuál de las dos partes está mintiendo, ¿no? Sí, justamente por eso hoy yo quería entrar con el ICUP. Y si no había nada, y también ayer cuando llegué a las 5:30 lo pedí, entrar con el gobernador del centro penitenciario, y si no había nada, yo iba a ser el primero en decir: no hay nada, ha sido una confusión, no ha podido, o se confundió, o cualquier otra circunstancia, porque yo no creo definitivamente que se vaya a armar todo un show con este asunto, cuando yo he visto, yo he conocido el cuarto, y ese cuarto lo han creado o lo han remodelado para Luis Fernando. Es más, la pared donde estaba la cámara no existía anteriormente. Esa pared la han hecho para crear una división y crear un bañito ahí, un pequeño baño. Entonces, hay muchos elementos. Algo que no ha dicho el señor Limpia es que esa celda que está separada, que está pegada al muro perimetral, tiene 2 antenas arriba, 2 antenas de platillo, de estas como de DirecTV o de transmisión de televisión. Tiene 2 antenas. Extrañamente tiene 2 antenas, y que en algún momento el mismo se limpia: ay, eso es para que por ahí quiere ver tele. ¿Por qué tiene 2 antenas esta celda? A diferencia de los otros pabellones que no tienen antenas, ¿no? Entonces, y hay una versión bien importante, que es que antes de que Luis Fernando sea trasladado, cuando se trabajaba en la celda, cuando se adecuaba en la celda, una noche uno de los internos grita
Luis Fernando no recuerda, ya nos había contado esta versión, y le dice: Camacho, te están poniendo cámaras en la celda. Y una versión que es muy importante es que los mismos policías del centro penitenciario han dicho y nos han confirmado que en las noches ingresaba gente, no los albañiles, y ellos eran retirados de todo. Es como un espacio intermedio, es como un pase del muro perimetral a los pabellones. Ahí se encuentran ese pedazo, los retiraban. Y ellos no saben qué trabajaban o qué se hacía en esas horas. Y en una de esas noches fue que alguien grita: Camacho, te están poniendo cámaras. Y todo se escucha allá, querido Junior, todo se escucha, todo retumba allá. Te están poniendo cámaras en tu celda. Entonces ya teníamos nosotros la sospecha, pero también sabíamos que alguien ingresaba de noche a realizar trabajos que no eran de albañilería. Y eso lo sabe el señor Fran Laura. Y a mí me extraña que el señor Limpia, el licenciado Limpia, esté tratando de tapar esto cuando debería estar investigando a Fran Laura. No son los policías, Junior, los que han puesto las cámaras. No quiera hacer creer el señor Limpia que alguien ha ingresado a la cámara, porque todas las personas, incluso los funcionarios, a mí me sorprende, ¿verdad? A diferencia de otros centros penitenciarios, en Chochocoro les revisan hasta los funcionarios, ¿no? Yo he visto, ahora cuando entraron los del ICUP, los revisaron, los registraron. Cuando entró el defensor del pueblo, los revisan, los registran. Es imposible ingresar un teléfono. Y no lo intentamos tampoco, porque no hay para qué perjudicar. Luis Fernando no tiene acceso a un teléfono adentro. ¿Qué se hace? Y te lo digo: se deja el teléfono en la garita principal, y si vos estás adentro y querés hacer una llamada, salís hasta allá a hacer una llamada. Solo las visitas, obviamente, ¿no? Nosotros, cuando estamos a veces en audiencia, sucede algo que se corta la transmisión, entonces el abogado que está con Luis Fernando sale hasta la garita y nos llama: por favor, díganle al juez que se cayó la señal y que espere un momento y que vamos a volver. Entonces vuelve a ingresar hasta Gobernación. Es así que se comunicó Fátima con nosotros. No es que Fátima tenga un teléfono adentro. Entonces, hay muchos elementos que los conoce el señor Limpia: la presencia de las antenas, la creación de ese muro donde se encontró la cámara, la presencia de estos funcionarios. No sé si son del Ministerio de Gobierno o de dónde, pero que tenemos información que ingresaban de noche. Y de verdad, lo que nos han dicho los policías es que ellos tienen fotografías de cuando estaba la cámara colgando. Ahora, el informe del ICUP, yo no lo conozco, yo no lo he visto, yo no sé si él lo mostró, pero yo sí pude mostrar una cámara que me entregó Luis Fernando Camacho, que era la que había encontrado, y que justamente con esa cámara hoy, querido Junior, quisimos ir a la FELCB a aceptar una denuncia, porque Fátima está sumamente afectada por acoso sexual y por violencia psicológica, y además entregar como un elemento de prueba la cámara. Y fue increíble, fue como que haya entrado el coco a la FELCB. Todos los policías desaparecieron la plataforma, desaparecieron el coronel, desapareció el director. Nadie nos daba razón, Junior. La misma historia de siempre de mí, y eso de verdad nos causó mucha indignación, que ahorita, que 2 minutos, que alguien les va a tomar, que no, que ahorita van a hacer, que ahorita van, y nadie desaparecieron. Ha estado los equipos de prensa, más de 12, 13 periodistas viendo, y que nos llevaban de un lado al otro, y nos tenían de Herodes a Pilato, y lo único que queríamos era que nos reciban la denuncia, que reciban esa cámara para que ellos le hagan un peritaje. Porque hoy se la quise entregar al ICUP, y cuando yo salí de donde Luis Fernando de la posta, el ICUP ya no estaba. Porque yo quería testigos de que estábamos entregando esa cámara, que no se vaya a cambiar, que no vaya a aparecer después otra cosa. Entonces, hay muchas cosas extrañas, no hay esos informes, y de verdad yo creo que no se puede encubrir a un mal funcionario. Por eso yo digo, no es Limpia, no son los policías. Aquí hay un responsable que fue el que apareció ayer inmediatamente a ejercer presión sobre Luis Fernando.
Gracias al doctor Martín Camacho por compartir con nosotros su tiempo y por darnos a conocer algunos detalles y pormenores respecto a lo que ha significado la cámara que le entregó, dice él, el gobernador del departamento de Santa Cruz la jornada de este viernes, una cámara que luego fue expuesta a los medios de comunicación. Gracias, doctor Camacho, por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias, Junior. Muy buenas noches. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos está con nosotros el diputado Rolando Cuéllar. Se ha declarado inconstitucional la ley